Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa noche. Aquí estamos nuevamente con el favor de Dios para compartir la palabra de nuestro Dios y Padre Celestial. Y hoy vamos a leer en el Salmo 48, del 1 al 2. Y dice así la palabra de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salmo 48, 1 y 2. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios, Dios es conocido por refugio. Amén. Oramos. Señor, Dios Todopoderoso y Santo, Jehová de los ejércitos, Dios de los santos patriarcas, Dios de los santos profetas, Dios de los apóstoles y Dios nuestro. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, vengo, Señor, delante de tu santa presencia. En ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, para suplicarte, Señor, que en estos minutos que compartamos tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a dar esa palabra, Señor, que va a fortalecer las vidas, que nos va a instruir, que nos va a ayudar, Señor, a ser mejores, a motivar, Señor, para seguir confiando en tus promesas, confiando, Señor, en tu venida. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. En el nombre de Jesucristo bendecimos cada hogar, cada familia, Señor, cada vida, Señor, que en estos minutos se disponen a sentarse, Señor, a hacer el esfuerzo de oír, Señor, tu palabra, porque, Señor, creemos que van a ser edificados, van a ser bendecidos, y por favor, Señor, recibe toda la gloria, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios y al Cordero Santo. Amén, mis hermanos, nuestro tema, ¿verdad? Que iniciamos o dimos una introducción la semana pasada al tema de Jerusalén y las profecías. Y es necesario, ¿verdad?, que lo hagamos por lo menos en tres partes, debido a que es mucho el material y muchas veces por querer avanzar mucho, realmente no explicamos la palabra del Señor de una manera comprensible. Y lo que el Espíritu Santo quiere es que la palabra de Dios, ¿verdad?, se nos revele, podamos comprenderla, ¿verdad?, para lo cual nos fue dada. Así que mencionamos, hermanos, que Jerusalén es la ciudad de David. Y que para los musulmanes no es tan importante, sin embargo, para los judíos, hermano, es importante. Porque recordamos que el judaísmo, ¿verdad?, vamos a decir que ahí nació el judaísmo. Y gracias al judaísmo nosotros tenemos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ya cuando Jesucristo vino, pues se escribió el Nuevo Testamento. Jerusalén es importante para los cristianos, yo mencioné, hermanos, porque tiene muchísima historia, profecías que se han cumplido y se cumplirán. Sin embargo, es importante porque pues ahí dijimos que es donde nuestro Señor Jesucristo pagó o compró la salvación para toda la humanidad. Ahí murió, pero también nos compró, ¿verdad?, con su sacrificio, pero también la victoria se obtuvo con su resurrección. Y ahí en Jerusalén encontramos la tumba vacía. Bendito sea el Señor, ya que Él resucitó. Y también en el Monte de los Olivos, los apóstoles le vieron ascender al cielo. Y sabemos que cuando ellos lo veían subir al cielo, dos ángeles con vestiduras blancas se pararon y dijeron a los apóstoles: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así mismo volverá como le habéis visto ir al cielo.
Así que, amados hermanos, tenemos una promesa de parte de Dios de que un día el Señor Jesucristo regresará por la iglesia. Y bueno, es importante Jerusalén, mencionamos ya, porque ahí fue donde inició la iglesia, cuando se derramó el Espíritu Santo, llenó con poder a los apóstoles y así ellos empezaron a predicar con denuedo la palabra del Señor. Entonces, pero todo esto es importante, pero le voy a decir esto, lo que hace única a Jerusalén es lo que acabamos de leer. Y dice, bueno, en el Salmo 132, 13 y 14 dice así: porque Jehová ha elegido a Sión. Sión, dijimos que también es Jerusalén. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Así que, amado hermano, yo quiero que usted vea conmigo lo importante que es Jerusalén. Y una de las razones que acabo de leer, porque Dios la quiso para habitación, para habitar en ella. Y recordamos que cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, Dios le ordenó a Moisés construir un tabernáculo en Éxodo capítulo 25. Y ese tabernáculo fue hecho, Dios le dio el modelo, ¿verdad? Y Moisés lo hizo conforme Dios se lo mandó. Ahora, el propósito de ese tabernáculo era un tabernáculo movible y escogió a los levitas para ponerlo, para ministrar en el tabernáculo, pero el propósito era que ese tabernáculo estaba en el centro de las 12 tribus de Israel, porque a Dios le gusta habitar en medio de su pueblo. Cuando el pueblo de Israel se instaló en Israel y Dios escogió Jerusalén, ahí fue donde se construyó el templo de Salomón. Y bendito sea el Señor, porque ahí era el lugar, el centro de adoración para todo Israel. Mencionamos también, mis hermanos, ¿verdad? O no hemos mencionado que en el Nuevo Testamento, ya cuando Jesucristo, ¿verdad? Levantó la iglesia, la levantó, vamos a decir, por medio de los apóstoles, ¿verdad? Se inició la iglesia y ahora Dios mora en los corazones de aquellos que han aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador. Entonces, si usted es seguidor de Jesucristo, tiene la bendición de tener al Espíritu Santo en su vida y en su corazón. Y Él es el que lo motiva a leer la Biblia, a caminar en santidad, es el que lo consuela en los momentos difíciles, es el que te enseña, es el que te tiene en este momento ahí sentado, escuchando el consejo de la palabra de Dios. Bendito el dulce nombre del Señor. Jerusalén es importante, dice el Salmo 122, 6. Pedid por la paz de Jerusalén. Mire este mandamiento. Está diciendo el escritor por el Espíritu Santo pedir por la paz de Jerusalén. Yo siento que para el cristianismo Jerusalén no tiene la importancia que en la Biblia le da. Y por eso sentí en mi corazón compartir esta palabra para que usted vea lo importante que es Jerusalén. Yo mencioné la otra semana que es el reloj de Dios. Y es importante que sepamos lo que está pasando en este momento en Jerusalén. Posiblemente la otra semana le mencione del pacto de paz que acaba de haber en septiembre entre los musulmanes e Israel, ¿verdad? Posiblemente la otra semana tome unos minutos para mencionar ese pacto, un pacto de paz. Eso nos tiene que decir algo. Pero bien, también dice en el Salmo 122, 6, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Ahí hay una promesa, amado hermano, que si nosotros amamos a Jerusalén, nosotros seremos prosperados.
Gloria al Señor. Cuán importante es Jerusalén para el cristianismo también. Entonces, yo mencioné que Dios le dijo a Abraham, quiero que vayas a un lugar que yo te mostraré y que sacrifiques a tu hijo único al que amas en el monte que yo te diré. Y hermano precioso, en el Señor no hay casualidades. Abraham caminó 3 días, iba con sus criados, eso sí lo mencioné, y cuando llegaron al monte Moria, ahí fue donde Abraham les dijo, espérenme aquí, le dijo a sus criados, y avanzó con su hijo Isaac para sacrificarlo. Y sabemos que cuando lo iba a sacrificar en obediencia a Dios, porque Abraham tenía la convicción de que Dios se lo iba a levantar aún de los muertos a Isaac, ¿verdad? Y bueno, esto dijimos que es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el monte Moria, hermano, es importante que usted sepa que es en el mismo monte donde crucificaron a Jesucristo. Se fija, hermano, que en Dios no hay casualidades. Ahora, en esa misma área, hermanos, es donde se construyó el templo de Salomón, que, ¿verdad? Fue el lugar, el centro de adoración, como ya sí lo mencioné. Ahora, mencioné que Israel, ¿verdad?, creció tanto geográficamente cuando David comenzó a reinar, y él fue quien conquistó esta ciudad, y vivían los jebuseos. David la conquistó, y por eso se le llama la ciudad de David, el monte de Sión. Pero, hermanos, David murió, y en el reino de Salomón hubo un tiempo de paz. Desafortunadamente, al morir Salomón, hermanos, el reino se dividió por el reino del norte a 10 tribus y 2 tribus en el reino de Judá. Eso lo mencioné. Ahora, es importante entender, hermanos, que siguió siendo la capital Jerusalén de esas 2 tribus hasta que, ¿verdad?, fue derribada Jerusalén, tal como lo profetizó Jesucristo. Pero, tanto las 10 tribus del norte como las 2 tribus del sur, tanto Israel como Judá, hermanos, por causa perdieron su territorio. Y yo mencioné que los sirios destruyeron el reino del norte, y Nabucodonosor en el 586 a.C. destruyó, hermanos, a Jerusalén, a Judá. Se llevó los cautivos, se llevó todos los de Judá, se llevó a todos aquellos que sabían a lo mejor, desde artesanos, desde todos aquellos que tenían talento para hacer cosas, se llevó lo mejor. Y ya Jeremías había profetizado que estarían fuera por 70 años y después de ello regresarían. Entonces, yo estoy tratando de acortar la historia, ¿verdad? Pues para aquellos que conocemos la Escritura, es un repaso para que usted se ubique a donde quiero llegar. Fue una potencia Israel, pero después fue entregada a sus enemigos porque violaron el pacto que Dios hizo con ellos. En Deuteronomio 28 les hizo un pacto, ¿verdad? Que si ellos lo guardaban, ellos serían prosperados. Ellos serían por cabeza, no por cola. Estarían arriba, no debajo. Pero que si ellos quebraban ese pacto, pues entonces iban a ser dispersados a todos los lugares de la tierra. Y Dios es fiel, hermanos. Así como promete bendecirnos, también cumple también sus promesas. Gloria al Señor. Solo para hacer un paréntesis, hermanos, cuando fueron llevados cautivos en Babilonia, y mire bien, para nosotros, yo dije que para el cristianismo muchas veces Jerusalén no es tan importante, pero es porque a veces no estudiamos por qué debe ser importante. Para los judíos, hermano, saben que es la habitación de Dios, y por eso le quiero mencionar que miren, el Salmo 137 dice así:
junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Oiga la respuesta: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Ahora el verso 5, para que vea la importancia que tiene Jerusalén para los judíos. Verso 5 del Salmo 137 dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como frente asunto de mi alegría, como preferente asunto de mi alegría. Dos puntitos importantes, hermanos, en este verso 5. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Imagínense, hermano, que para un músico, lo importante que es, bueno, no solo para un músico, para un guerrero, la mano, la diestra, las manos. Estoy pensando que recordaba que cuando algunos conquistaban a otras tribus, una de las cosas que hacían era cortarle las manos, los dedos pulgares y también el dedo gordo, que le llamamos. Porque cuando ya su mano tiene solamente 4 dedos, ya es difícil empuñar la espada, ya es difícil ser diestro en la guerra. Y esa era una de las estrategias, hermanos, para dominar al hombre. Ahora, también la ciencia enseña que el dedo mayor de nuestros pies nos ayuda para que estemos estables, balanceados. Y cuando les cortaban, ¿verdad?, ese dedo principal, el dedo gordo, hermanos, pues esa gente, ¿verdad?, ya perdía su destreza. Ahora piense en un músico cuando perdía, dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Y también menciona ahí que también se pegue mi lengua a mi paladar. Hablando, hermanos, imagínense a los que les gusta cantar. Y cuán importante es nuestra boca, con ella adoramos a Dios. Pero dice ahí, si me olvidare de ti, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Entonces, para los judíos, hermano, así es de importante Jerusalén. Entonces, solamente a manera de que usted lo vea con otra perspectiva a Jerusalén, usted recordará en dónde pasó su niñez. Es una pregunta. Quiero que vaya a su mente, la lleve hasta donde usted creció. Cuando tenía 8 años, empezó a ir al kinder, al primer año, y empezó a aprender a leer, a escribir. ¿Cómo era su escuela? ¿Cómo era su pueblo, su ciudad? ¿Cómo era esa etapa de su vida? Cuando salía al recreo y jugaba con sus amigos, no sé si jugaba como yo, a la roña, a los encantados, ¿verdad? ¿Qué hacía en sus tiempos de recreo? Todo eso ayudó para que hoy usted, aunque está lejos de su tierra, yo pienso que no hay día que no recuerda su tierra. Por mal que haya vivido, hermano. En una ocasión yo le decía a mi amigo Ebenezer que me lo imagino él es de Guadalajara, y en su barrio un niño a lo mejor chamagoso, un niño por ahí con su ropita sucia, pero feliz, con unos tacos de frijoles salía por las tardes. Yo me imagino, no es así, porque quien vivió eso fui yo. Pero es solamente para que recordemos cómo fue nuestra niñez. Y realmente ahora que estamos acá en otra tierra, hemos sido bendecidos, porque la bendición más grande que hemos obtenido en este país es haber conocido que Jesucristo nos haya encontrado, hermano, nos haya perdonado, nos haya hecho nuevas criaturas. Y realmente, hermanos,
hemos sido bendecidos en este país. Sin embargo, no olvidamos aquel humilde lugar de donde Dios nos trajo un día. Yo personalmente vengo de un lugar muy humilde, pero muy hermoso, donde nos bañábamos en el río, donde nadábamos, hermano, donde no nos preocupábamos por las cosas, sencillamente, bueno, no quiero detenerme ahí, pero era bonita esa niñez, esa etapa de nuestra vida. Y por eso, así como es importante para usted el lugar donde usted creció, para los judíos es importante Jerusalén. Así de simple y de sencillo. Y espero, ahora para nosotros es importante porque alrededor de Jerusalén y de Israel, las profecías, ¿verdad?, se van cumpliendo. Y por eso yo quiero que usted lo vea que es importante. Ahora, Jeremías 29:10 ya es donde menciona de que en 70 años regresaría el pueblo, ¿verdad?, de donde estaba deportado, de Babilonia, nuevamente a Jerusalén. Y todavía en Babilonia, usted recordará que se encontraba aquellos jovencitos que fueron llevados, entre ellos Daniel. Dios le reveló a Daniel grandes profecías, hermanos, que muchas se han cumplido al pie de la letra y muchas no se han cumplido. Yo he mencionado que quiero llegar a la semana 70 de Daniel. Sin embargo, una de las cosas que Dios nos revela a través de Daniel es los tiempos. Los tiempos. Y Nabucodonosor tuvo un sueño, pero el sueño lo olvidó. Si usted conoce la historia, sabrá que convocó a sus magos, a sus adivinos, toda su gente que podía interpretarle, pero nadie pudo interpretar su sueño. Sin embargo, Daniel, hermanos, el Dios de los cielos le reveló el sueño y lo que significaba. Y en el capítulo 2 de Daniel, dice Daniel revelándole el sueño a Nabucodonosor, le dice, bueno, tú eres, porque el sueño era que había soñado una imagen con la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, los pies de hierro, y usted y yo, pues, sabemos la interpretación, pero la voy a mencionar para que usted vea cómo Dios reveló los tiempos y se han cumplido hasta donde estamos hoy. Solamente falta algo de cumplirse para que aquella piedra cortada no con mano derrumbe la imagen y se establezca un reino para siempre. Y eso, hermano, dice, interpretando Daniel el sueño, le dice a Nabucodonosor, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, porque la cabeza de oro es el principal. Nabucodonosor era un imperio poderoso, el primero mundialmente, y él no tenía que andar preguntando si había que matar a alguien o no. Sencillamente lo hacía y punto. Ahora dice, después otro reino inferior al tuyo, que son los medos y los persas. Y usted recordará que su nieto de Nabucodonosor, Belsasar, cuando él reinaba, pues fue destituido y vinieron a reinar los medos y los persas, y aún Daniel todavía, ¿verdad?, estuvo en ese tiempo en el palacio. Luego dijo Daniel, un tercer reino de bronce, que es Grecia. Usted habrá escuchado, y esto está en la historia. Esto ha venido sucediendo, hermano, y está registrado en la historia. Vino Grecia como una potencia, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Y usted sabe, hermano precioso, que vino Roma. Roma ese es otro imperio, hermanos, que vino y pues dominó. Sin embargo, bueno, usted sabrá que ese reino no fue destruido ni fue conquistado por nadie, sencillamente se apagó.
todo el imperio romano, hermano, sencillamente se apagó. Pero me adelanto, hermano, a mencionarle que las profecías hablan de que ese reino se volverá a levantar. Y eso es lo que hoy en día, hermanos, en Europa se está levantando un nuevo reino, hermanos, que dominará el mundo entero. Pero al momento hay algo que lo detiene, ¿verdad? Y esperamos que lo podamos seguir mencionando más adelante. Ahora bien, resumiendo o volviendo al tema, Isaías profetizó que vendría el Mesías. 700 años antes de que Jesucristo viniese, Isaías lo profetizó. También usted lo recordará en Isaías 53, donde nos dan claramente una foto de su sufrimiento. Él lo vio, hermanos, en esa visión, hermanos, y nos la relata en Isaías 53. Sin embargo, hermanos, así como lo vio Isaías, Jesucristo nació en Belén de Judá de una virgen llamada María, y José, hermanos, ¿verdad? Fue él quien también lo crió. Y resumiendo, hermanos, cuando Jesucristo, yo leí la otra semana, cuando se lamentó por Jerusalén, en la entrada triunfal que nosotros le llamamos, o Domingo de Ramos, Jesús lloró por la ciudad y se lamentó por Jerusalén. Y entre ese lamento, Jesús dijo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y eso, hermano, usted y yo lo sabemos. Jesucristo dio esta profecía allá por el año 30 después de Cristo, y por el año 70, hermanos, se cumplió cuando Jerusalén fue desolada. Y lo interesante, hermanos, de esto es que los judíos, cuando iban a crucificar a Jesús, ¿verdad? Ellos se acarrearon una maldición diciendo, el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea que Israel, hermanos, no solamente desechó al Mesías, sino que ellos dijeron, pues, que muera y que su sangre sea sobre nosotros. Y usted mira que unos 30 años después, Jerusalén queda completamente, hermanos, destruida. Para que usted vea la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús mencionó en Mateo 24:34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y estamos hablando que no pasó esa generación que estaba. Hasta ellos les tocó mirar que se cumplió esa profecía de que no quedaría piedra sobre piedra, que sería todo derribado, hablando del templo de Salomón y todo Jerusalén. Sin embargo, pasaron los años. Es para que usted vea que estamos tratando de reducir la historia. Sin embargo, queremos llegar hasta nuestros tiempos. Por 1900 años, o sea, desde el año 70 que fue destruido, Jerusalén quedó, hermanos, destruida y su gente llevada a cautiva. Y en Roma tuve el privilegio de estar, hermanos, conocer el Coliseo Romano, pero también el arco de Tito. Hay un arco, hermanos, en honor al general Tito. Y ahí, hermanos, en ese arco, hermanos, describen la conquista de Jerusalén. La gente prisionera, las cosas que se llevaron, los utensilios que llevaron a Roma. Entonces, por 1900 años, hermano, Jerusalén o Israel quedó en ruinas y la han prácticamente conquistado los bizantinos, los musulmanes islámicos, los cruzados, los otomanes, los turcos e Inglaterra.
Fíjese, hermano, cómo esta ciudad, la ciudad del gran rey. Ahora, ¿será que después de que Cristo murió, se cumplió la profecía de Ezequiel, que dijo que la presencia de Dios se movería de ahí? Y fíjese lo que dice Ezequiel 11:23. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Estoy pensando si a raíz de su desobediencia, de los juicios que vinieron, la presencia de Dios los dejó. Porque por 1900 años, hermano, pues estuvo todo eso abandonado. Ahora, quiero llevarlo, hermano, a retomar el regreso de Israel a su tierra. Dios prometió, ¿verdad?, que su pueblo pues sería restaurado. Y en Isaías 49:14, oiga esta profecía. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Y hay una pregunta, y dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de su vientre? Y la divina respuesta dice, aunque ella olvide, yo no me olvidaré de ti. A pesar de que Jerusalén, y cuando a veces menciono Jerusalén, me refiero a todo Israel, que ha sido, hermanos, llevado a todas las partes del mundo, que por 1900 años quedó, hermano, en ruinas. Sin embargo, Dios todavía le promete que los traería de los confines de la tierra. Es para que vea la gracia, la misericordia de Dios para con su pueblo. Y dice, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. O sea que Dios no se ha olvidado de Jerusalén a pesar de todas las cosas que ha vivido. Entonces, mire lo que dice referente a su restauración. Zacarías 2:12 menciona, y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Ahora, para el año 1839, un personaje pasó por Jerusalén y dibujó una foto de cómo él la vio. Y él miró a Jerusalén completamente destruida y eso era lo que quedó de Jerusalén. Pero para el año 1900 visitó Jerusalén un hombre llamado Mark Twain. Era americano y describió también Jerusalén como un lugar donde a él no le gustaría vivir. O sea, no vio vida todavía para el 1900. Pero un grupito de judíos, hermano, empezó a trabajar para el año 1900. Empezaron, hermanos, los judíos nuevamente a juntarse, a trabajar. Y empezaron a regresar, hermanos, de Rusia. Empezaron a regresar de algunos lugares, hermano, para que se cumpliese la profecía de Ezequiel 36:8, que dice, mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cercas están para venir, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. O sea que esa tierra desolada, a través de Ezequiel, Dios está diciendo que la volvería a poblar. Y en Isaías 62:4 dice, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Epsibá y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y en tu tierra será desposada.
Isaías 31:5 dice, como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Vea cómo los profetas habían dicho que, voy más para avanzar, en el 1917, oiga esto, fue liberada los británicos, Inglaterra la liberó en el 1917 y se la quitó a los turcos y se las dio a los judíos, una parte para los judíos y una parte, ¿verdad?, en una fiesta de Hanukkah. Britania pues libertó a Jerusalén, a Israel, y la entregó, hermanos, en abril de 1920, las Naciones Unidas la repartieron entre Israel y Palestina. 1920. Para que usted vea, ¿verdad?, cómo esta nación volvió a renacer. De no haber quedado nada, Dios la vuelve a levantar. En el 1930, miles de judíos quisieron regresar, pero quedaron atrapados en la Segunda Guerra Mundial, y usted sabe que ahí fue donde Hitler retuvo a 6 millones de judíos ¿verdad?, y en el Holocausto que se le conoce, y destruyó a 6 millones de judíos para el 1930. Pero oiga esta profecía, y lo voy a dejar ahí el tiempo para que la próxima semana queremos dar la conclusión a ver si podemos llegar, ¿verdad?, a la semana 70, para que usted vea en dónde nos encontramos de acuerdo a las profecías. Porque es importante, como lo mencioné, que la iglesia esté atenta. Yo mencioné, hermanos, que hoy en día la iglesia puede estar durmiendo enfocada en tantos afanes del mundo, en tantas actividades, hermano, que muchas veces lo que nos traen es estrés. Porque usted ya no tiene tiempo para reposar, para contemplar la naturaleza, la creación de Dios. Yo mencioné que Isaac salía a meditar en las tardes. Y nosotros estamos tan afanados, hermano, que no tenemos tiempo para sentarnos y contemplar el cielo tan siquiera. Y decirle, Señor, gracias por este día. Señor, tengo tu paz, tengo el gozo de tu Espíritu Santo. Hay veces que no nos podemos dormir porque nuestra mente, hermanos, está todavía dándole vueltas a todo lo que durante el día vio. Y no nos queremos perder nada de lo que está pasando en las redes sociales. Y eso lo único que hace es crearnos, hermano, estresarnos más. Y estamos descuidando lo más importante, hermano. Imagínense que Cristo está para venir y que nosotros estemos tranquilos, despreocupados, como las vírgenes insensatas. Por eso, hermano, es importante. Esto no es solamente para que usted conozca la historia, es para que nos apercibamos y sepamos que Cristo puede venir como ladrón en la noche, así lo dijo. Y que la iglesia debe estar como esas 5 vírgenes prudentes, despiertas, con sus lámparas encendidas. Que, hermano, aunque no nos congreguemos, sepamos que el Espíritu Santo mora en nosotros y que no lo hemos contristado, y que si la trompeta suena, la iglesia se va con Jesucristo. Porque, hermanos, eso puede ser en cualquier momento. La última profecía de Isaías, mire qué linda, la que le voy a mencionar ahora. Isaías 11, 11 y 12. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Oiga eso. A donde quiero llegar, hermano, es eso, de que cuando Israel renace, hermanos, y vamos a mirar, pues, al Israel de hoy, ¿qué es? ¿Verdad? Así que, amado hermano, gracias por su esfuerzo, gracias por su paciencia, gracias por sus oraciones, gracias por su colaboración. Dios bendiga su hogar, su familia,
y pues oramos. Sabemos que, que esto es importante para los que hemos creído. Y como lo dije al inicio de estos estudios, para el que está desconectado, estas cosas le suenan hasta aburridas. Pero los que amamos la palabra nos ayuda a percibirnos y a estar, hermanos, en comunión con el Señor. Padre, muchísimas gracias te damos en esta hermosa noche, Señor, porque hemos mencionado tu palabra, Señor, y queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele, nos vea en qué tiempos estamos, Señor, para que la iglesia, Señor, siga, Señor, en comunión, siga, Señor amado, con su lámpara encendida, esperando a que el novio regrese. Señor amado, hay mucha confusión afuera, hay mucho, Señor, distracción, pero suplicamos que tu Espíritu Santo nos mantenga, Señor, enfocados en lo que es importante, Señor, para gloria de tu nombre. Dios mío, bendigo la iglesia que me permites pastorear en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, es el momento de que nos mantengamos fieles a ti, Señor, y a tu iglesia. Padre Santo, muchísimas gracias por el privilegio de compartir esta palabra. La gloria a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga.